quinto capítulo, que por fin ya está disponible, nos regala una auténtica joya de momentos que simplemente derriten el corazón, empezando con una escena en la que Jimin, Jungkook y Taehyung deciden salir a cenar a un lugar que parece sacado de un sueño. Este lugar no solo tiene un ambiente acogedor que envuelve a cualquiera, sino que además está rodeado de vistas tan impresionantes que uno podría perderse en ellas. La magia del entorno se refleja en la atmósfera cálida y llena de encanto que se crea en torno a ellos, haciendo que lo ordinario se transforme en algo extraordinario. En medio de esta atmósfera mágica, es Jungkook quien toma la iniciativa y se ofrece para asar la carne, mostrando una vez más su dedicación y habilidad en todo lo que hace. Jimin y Taehyung lo observan con una mezcla de admiración y complicidad. Esa complicidad que solo quienes comparten un lazo profundo pueden entender. Los tres amigos están tan conectados que cada pequeño gesto parece tener un significado especial, un reflejo de la confianza y el cariño que se tienen. Y como era de esperarse, la noche no tarda en volverse un poco más íntima, casi sin que se den cuenta. Jimin y Jungkook, con esa naturalidad que caracteriza su relación, deciden compartir una cerveza, un simple acto que, sin embargo, dice tanto sobre la cercanía que hay entre ellos. Es como si en ese gesto se condensara toda la ternura y el entendimiento que existe entre ambos. Un momento que parece hecho para ellos, donde el tiempo se detiene por un instante y solo existen los dos. Mientras tanto, Taehyung, con su siempre presente discreción, se une a la conversación, respetando ese espacio tan especial que comparten sus amigos. La charla toma un giro más serio cuando el tema del servicio militar surge de manera inevitable. Jimin, con su voz siempre suave y llena de reflexión, le comenta a Taehyung que él y Jungkook han decidido ingresar juntos al ejército. Este es un momento que habla mucho de la profundidad de su compromiso mutuo y de la confianza inquebrantable que tienen en el otro. Es Jungkook quien, en su honestidad habitual, menciona que Jin le advirtió sobre cómo, a menudo, incluso los mejores amigos terminan peleando cuando se alistan juntos. Pero Jimin, con esa serenidad que lo define, responde con una seguridad desarmante. No creo que peleemos. Creo que nos ayudaremos mucho. Sus palabras están impregnadas de cariño y certeza, y son recibidas por Jungkook con una sonrisa cómplice y un asentimiento que deja claro cuánto confía en Jimin. Es un momento de pura conexión, donde no hay lugar para dudas, solo para un amor y una confianza que lo envuelven todo. Y entonces, la conversación se aligera, volviéndose más juguetona cuando comienzan a bromear sobre el hecho de tener que lidiar mutuamente con sus cabezas afeitadas. Solo ellos entienden la broma por completo, y es en estos pequeños intercambios donde se revela lo profundo de su relación. Jungkook, con su tono siempre juguetón, suelta: «Espero que durmamos uno frente al otro». Una declaración que viene cargada de una mezcla de humor y una dulzura que solo él podría expresar. A lo que Jimin, con una sonrisa traviesa, le responde: «No dormiré a tu lado porque me darás un codazo en la cara». Este comentario, aunque dicho en tono de broma, evoca la nostalgia de la primera noche de su viaje, esa noche en la que compartieron una cama y en la que el mundo pareció reducirse a la intimidad de ese momento compartido entre ellos. La cena continúa en medio de risas y conversaciones que fluyen tan naturalmente como el aire a su alrededor. Es como si el resto del mundo desapareciera, dejándolos solos en ese rincón mágico, donde solo existen ellos tres, pero especialmente Jimin y Jungkook, quienes parecen perderse el uno en el otro, en cada mirada, en cada gesto. En un momento de pura ternura, Jimin acaricia a un gato que ha encontrado en él un amigo instantáneo, mientras que Jungkook, no queriendo quedarse atrás, se divierte jugando con un perro, incluso llevándolo a pasear. Estas pequeñas acciones reflejan tanto de sus personalidades. Jimin, siempre cuidadoso y protector, y Jungkook, con su energía contagiosa y su espíritu juguetón. Es un pequeño instante, pero uno que habla de la profundidad de su conexión, de cómo se complementan a la perfección en cada detalle. Finalmente, la noche llega a su fin, y los tres amigos suben al mismo auto, listos para dejar ese lugar encantador. Pero no se van con las manos vacías. Se llevan consigo los recuerdos de una noche que, aunque sencilla, estuvo llena de esa complicidad única y de la cercanía que solo ellos podrían compartir. Es en estos momentos, en la simplicidad de una cena, una conversación y un paseo, donde se revela el verdadero significado de su relación.
una relación que va más allá de la amistad, que se adentra en un terreno donde el amor, el respeto y la admiración se entrelazan, creando un vínculo inquebrantable que los une de una manera tan única como ellos mismos. Al regresar a la casa donde están pasando esos días tan especiales, Jimin, Jungkook y Taehyung deciden que la noche es joven y no hay mejor manera de aprovecharla que metiéndose a la piscina. Jimin, con ese espíritu tan espontáneo y encantador que lo caracteriza, es el primero en lanzarse al agua, seguido de cerca por Taehyung, quien no puede resistir el entusiasmo contagioso de su amigo. El ambiente rápidamente se llena de risas y alegría cuando los tres empiezan a jugar con sus pistolas de agua, sumergiéndose en un mundo donde parece que solo existen ellos, como si el tiempo se hubiera detenido y nada más importara en ese momento. Jimin, siempre tan atento y juguetón, se da cuenta de que Jungkook está algo distraído, concentrado en su celular, tal vez revisando mensajes o alguna red social, ajeno a toda la diversión. Sin pensarlo dos veces y fiel a su naturaleza traviesa, Jimin decide sacarlo de ese pequeño refugio digital, mojándolo con la pistola de agua. La reacción de Jungkook es instantánea. Una sonrisa ilumina su rostro mientras le lanza una mirada cómplice a su pareja. Esa mirada que solo ellos mismos entienden, cargada de un cariño que no necesita palabras para expresarse. Sorprendido pero encantado por la travesura de Jimin, Jungkook no tarda en correr hacia él, uniéndose al juego con una energía renovada, como si ese simple gesto hubiera encendido una chispa en su interior. Juntos, Jimin y Jungkook forman un equipo inseparable, como siempre, y deciden unir fuerzas contra Taehyung, en una batalla de bromas y risas que refleja la complicidad tan única que comparten. Jungkook, siempre tan creativo y con una imaginación sin límites, menciona que le encantaría poder grabar bajo el agua, una idea que a cualquiera le parecería un capricho, pero que Jimin no duda en cumplir. Sin perder un segundo, pide una cámara y comienza a grabar, mientras Jungkook, con esa mezcla de humor y ternura que lo define, finge estar dormido debajo del agua, haciendo reír a Jimin con sus ocurrencias tan propias. Pero Jimin no se conforma con ser solo un espectador. Decide que también quiere intentar lo mismo, solo que con su toque personal, ese toque que lo hace aún más adorable a los ojos de Jungkook. Aunque no lo logra del todo, Jungkook, con una paciencia infinita y un cariño que se refleja en cada gesto, decide enseñarle cómo hacerlo. Y así, los dos continúan su juego bajo el agua, disfrutando de cada instante como si fuera el primero, reforzando ese lazo tan especial que los une, un lazo que va más allá de lo que cualquier palabra podría describir. La noche sigue su curso, y aún mojados y con las risas resonando en el aire, deciden jugar a piedra, papel o tijera. La competencia amistosa se convierte en el centro de atención, y aunque Jimin pierde repetidamente, no puede evitar reír junto a Taehyung y Jungkook, quienes, con una chispa de picardía, ingresan primero a la casa. Pero claro, Jungkook siempre tiene un as bajo la manga, y con esa sonrisa traviesa que tanto lo caracteriza, cierra todas las puertas dejando a Jimin afuera. Jimin, lejos de enojarse, no puede evitar reírse ante la situación, sabiendo que esto es solo una pequeña parte del juego que tienen, de esa dinámica juguetona y amorosa que comparten y que solo ellos entienden por completo. Jungkook, por su parte, se queda esperando la reacción de su pareja, observando cada detalle con una mezcla de diversión y cariño, disfrutando cada segundo de este pequeño momento que han creado juntos. Finalmente, decide abrirle la puerta y el juego continúa, esta vez con una energía renovada. Entre risas y movimientos torpes pero llenos de amor, empiezan a jugar al golpearse con las toallas, un juego que solo ellos comprenden en su totalidad, con reglas inventadas y situaciones que solo ellos podrían imaginar. Jimin, con su espíritu competitivo a flor de piel, decide que es hora de dar el golpe final, pero Jungkook, siempre rápido y decidido, no se lo deja tan fácil. Y así, entre risas y un sinfín de bromas, Jungkook termina haciéndolo correr alrededor de la casa, en un despliegue de amor y diversión que parece no tener fin. Cada rincón de esa casa se llena con la energía de su conexión. Una conexión que se siente en el aire, en cada mirada, en cada risa compartida. Para ellos, cada momento juntos es una celebración de ese amor tan único, tan suyo, un amor que trasciende lo cotidiano y se convierte en una aventura constante, donde cada gesto, cada palabra está cargada de un significado especial, un recordatorio de lo afortunados que son de tenerse el uno al otro. Es hora de dormir,
y la noche en la casa comienza a tomar un aire de tranquilidad, esa calma que solo llega después de un día lleno de risas y actividades. Los chicos se dirigen a la habitación, donde Taehyung ya se ha adelantado y está profundamente dormido, con ese aire sereno que solo él puede tener. La habitación, sumida en una calma suave, se llena con la luz de la luna que entra por la ventana, creando un ambiente tan sereno que casi parece mágico, como si el tiempo se detuviera para ellos. Jimin, con su carácter siempre considerado y lleno de amor, le dice a Jungkook que él dormirá en el colchón que está en el piso. Un gesto que refleja su naturaleza protectora y ese deseo profundo de asegurar que Jungkook descanse cómodamente en la cama, como si fuera lo más natural del mundo. Pero claro, Jungkook, con esa terquedad encantadora que lo define, se niega inmediatamente a dejar que Jimin duerma en el suelo. No hay forma de que permita que su pareja pase la noche en el suelo mientras él está cómodo en la cama. Con una mirada decidida, esa que siempre lleva cuando algo le importa de verdad, y una voz suave, llena de cariño, le dice que es él quien dormirá ahí, en el colchón. Este pequeño intercambio, que podría parecer insignificante para otros, es una muestra más de cómo ambos, aunque de manera sutil y casi sin darse cuenta, se cuidan el uno al otro en cada detalle, en cada decisión. Demostrando que su amor va más allá de las grandes palabras o gestos, se encuentra en esos pequeños actos cotidianos que construyen su relación día a día. Finalmente, después de una pequeña batalla de voluntades, ambos se acuestan, dejando que la noche los envuelva en su tranquilidad. El ambiente en la habitación es tan cálido y acogedor que parece como si el mundo exterior desapareciera, dejando solo a Jimin y Jungkook, compartiendo ese espacio íntimo donde sus corazones laten al unísono, creando una sinfonía que solo ellos mismos pueden escuchar. Cuando el sol finalmente comienza a iluminar la habitación, Jimin es el primero en despertar. Observa a Jungkook por un momento, disfrutando de la paz que se refleja en su rostro mientras duerme, como si en ese instante nada más importara. Es un momento tan íntimo que Jimin casi no quiere romperlo, pero finalmente decide despertarlo con suavidad, acariciando su cabello con ternura, como si no quisiera perturbar la tranquilidad que los rodea. Jungkook, aún medio dormido, le responde en un murmullo, ese sonido suave y ronco que solo Jimin puede escuchar, pero se niega a abandonar el calor de la cama, como si quisiera prolongar esos momentos de tranquilidad junto a su pareja, abrazando la paz que sienten cuando están juntos. Jimin, sin poder resistir la ternura de la escena, se deja caer sobre Jungkook, abrazándolo con un cariño que va más allá de las palabras, un abrazo que lo envuelve en una calidez que solo ellos comparten. Los minutos pasan, y en ese abrazo se siente la conexión profunda que comparten, un vínculo que solo se fortalece con cada gesto, con cada despertar juntos. Es como si en ese momento el resto del mundo desapareciera, dejándolos en su propio universo, donde solo existe el amor que se tienen el uno al otro. La escena toma un giro inesperado cuando se dan cuenta de que en realidad Taehyung fue el primero en despertar. Él, siempre tan considerado y sigiloso, decidió hacer un recorrido matutino por la casa sin hacer ruido, para no despertarlos. Esta pequeña revelación los hace reír, llenando la habitación con un nuevo aire de alegría y ligereza. Con esta energía renovada, deciden que es hora de levantarse y comenzar su día. Al bajar, se encuentran en un restaurante que promete un desayuno tan delicioso como el día que tienen por delante. Jikook, como pareja, se prepara con calma. Mientras Jimin se arregla con esa elegancia natural que lo caracteriza, ajustando cada detalle con la perfección que solo él sabe lograr, Jungkook aprovecha para tomar un poco de sol, disfrutando del calor matutino que acaricia su piel. La imagen de Jimin, siempre tan meticuloso, ajustándose los últimos detalles mientras Jungkook lo observa desde la distancia, bañándose en la luz del sol, crea un cuadro perfecto de la armonía que comparten. Es una escena que parece sacada de un sueño, donde cada uno respeta y aprecia el espacio del otro, pero siempre con esa conexión subyacente que los une, como dos imanes que siempre encuentran la forma de estar juntos, sin importar lo que pase. Finalmente, los tres se encuentran listos para comer. La mesa está llena de platos deliciosos que despiertan los sentidos, y juntos comienzan a disfrutar de la comida. Pero es Jungkook quien realmente se destaca en este momento. Su amor por la comida es evidente, y no tarda en demostrarlo con cada bocado que da, saboreando cada plato como si fuera el mejor que ha probado en su vida.
Come con tanto gusto que es imposible no notar lo mucho que está disfrutando, como si cada mordida fuera una pequeña celebración. Jimin, siempre tan atento a los detalles y a su pareja, lo observa con una sonrisa en los labios, disfrutando de ver a Jungkook tan feliz. No puede evitar sentirse un poco culpable por lo adorable que se ve, así que, en broma, pide disculpas por el entusiasmo con el que Jungkook se entrega a cada bocado. Pero Jungkook, con su típico estilo juguetón, responde exigiendo que todos también se disculpen por hacer la comida tan deliciosa que lo obliga a comer tanto. Es un momento lleno de risas y complicidad, una pequeña burbuja de felicidad donde el mundo exterior se desvanece, dejando solo a Jimin, Jungkook y Taehyung, compartiendo una comida que es mucho más que alimentos. Es una celebración de su relación, de su amistad y de esos pequeños momentos que hacen que todo valga la pena. Cada risa, cada mirada compartida es un recordatorio de lo afortunados que son de tenerse el uno al otro, de poder compartir sus vidas y crear juntos momentos que quedarán grabados en sus corazones para siempre. Después de disfrutar cada bocado y reír juntos, regresan a la casa, llevando consigo no solo el sabor de una comida deliciosa, sino también los recuerdos de un día más lleno de amor, risas y esa complicidad que solo Jimin y Jungkook pueden compartir como pareja. Cada regreso a casa es un recordatorio de lo afortunados que son de tenerse el uno al otro, de poder compartir sus vidas y crear juntos momentos que quedarán grabados en sus corazones para siempre. Al llegar a la casa, el ambiente se transforma completamente cuando Jungkook, con su mente siempre en movimiento y su corazón lleno de amor, decide que es el momento perfecto para sorprender a Jimin. La chispa de una idea nace en él, algo que había aprendido durante su estancia en Nueva York y que no podía esperar para poner en práctica. No hay duda en su mente de que Jimin quedará encantado. Este pensamiento lo llena de alegría porque para Jungkook, ver a Jimin feliz es su mayor motivación, su fuente inagotable de energía. Y es que en cada acción, en cada gesto, en cada decisión que toma, siempre hay un espacio reservado para su pareja. Jimin es, sin lugar a dudas, su musa, su inspiración constante. Con este amor latiendo fuerte en su pecho, Jungkook se dirige a la cocina, con una determinación que refleja su deseo de no solo crear un plato delicioso, sino de demostrar una vez más cuánto significa que Jimin para él. Mientras él se enfoca en seguir cada paso de la receta, Jimin, siempre a su lado, lo observa con una mezcla de admiración, cariño y un toque de esa ternura que solo alguien enamorado puede entender. Jimin sabe que para Jungkook, la cocina no es solo una actividad cotidiana, sino una forma de expresar su amor, de transmitir todo lo que siente de una manera tangible, palpable, que se puede ver y saborear. Cada vez que lo ve así, concentrado y decidido, el corazón de Jimin se hincha de orgullo, sintiéndose afortunado de compartir su vida con alguien tan apasionado. Jungkook, por su parte, mientras cocina, está en su elemento. Su confianza es evidente en cada movimiento, y cuando afirma con convicción que todo está quedando increíble, no es solo una afirmación, es una promesa silenciosa a Jimin de que lo que está creando es especial, hecho con todo el amor del mundo. Aunque habla con seguridad, sus ojos brillan de una manera particular, esa chispa que solo aparece cuando sabe que está haciendo algo que hará feliz a Jimin, y esa expectativa lo llena de una felicidad serena y cálida. El tiempo en la cocina pasa de una manera diferente cuando están juntos. La atmósfera se vuelve más íntima, como si el mundo exterior se desvaneciera y solo existieran ellos dos, compartiendo ese espacio, ese momento. Jimin, sintiendo el calor y la tranquilidad que emanan de ver a Jungkook tan enfocado, termina por quedarse dormido en uno de los sillones cercanos, envuelto en la paz que solo la presencia de Jungkook puede ofrecerle. Cuando Jungkook se da cuenta de que su pareja ha caído en un sueño tranquilo, no puede evitar sonreír con ternura. Observa a Jimin, notando lo cansado que debe estar después de todo el día, y decide dejar que descanse mientras él sigue adelante con su misión culinaria. Con un breve descanso para refrescarse, Jungkook se ducha, queriendo estar fresco y renovado antes de dar los toques finales a su creación en la cocina. Al regresar, siente una energía renovada, más que listo para completar lo que comenzó con tanto amor. Cada detalle es importante para él y se asegura de que todo esté perfecto antes de llamar a Jimin y a Taehyung para que prueben el fruto de su esfuerzo. La expectación en su rostro es palpable.
Pero cuando ve las sonrisas en los rostros de ambos, especialmente en el de Jimin, su corazón se llena de satisfacción. Jimin, con una mirada cargada de amor y gratitud, le dice: «Me encanta que sepas cocinar». Y aunque es una simple frase, en ella se encapsula todo el amor, el aprecio y la admiración que Jimin siente por Jungkook, no solo por su habilidad en la cocina, sino por cada pequeño gesto que demuestra cuánto lo ama. Después de saborear cada bocado, los tres se sientan a reflexionar sobre su viaje. Es un momento de conexión profunda, donde cada uno comparte lo que más les gustó, lo que aprendieron y cómo cada experiencia los ha acercado aún más. Sin embargo, cuando es el turno de Jimin para hablar, Jungkook se queda en silencio, completamente absorto en la forma en que Jimin habla, en cómo sus ojos brillan al recordar los momentos compartidos. La intensidad en la mirada de Jungkook no pasa desapercibida. Es una mirada que grita amor, que dice sin palabras lo mucho que Jimin significa para él. Es en esos instantes, cuando el mundo exterior se desvanece y solo queda la conexión entre ellos, que la profundidad de su relación se hace más evidente que nunca. La conversación continúa, llena de risas, recuerdos y esa complicidad que solo ellos entienden. Comentan cómo cada actividad, cada risa compartida en Jeju ha fortalecido los lazos entre ellos. Pero para Jimin y Jungkook, este viaje fue más que una simple aventura. Fue una reafirmación de lo que ya sabían, de que su amor es algo que crece, que se fortalece con cada día que pasan juntos. Y al llegar al final de esta jornada, se percibe un sentimiento de paz y satisfacción, una sensación de que aunque este capítulo haya llegado a su fin, los recuerdos y las experiencias vividas perdurarán, alimentando su amor y complicidad por siempre. Para Jimin y Jungkook, este viaje fue una página más en la historia que están escribiendo juntos. Una historia que, aunque está compuesta de pequeños momentos, cada uno de esos instantes se convierte en algo monumental cuando se vive al lado de la persona que amas. Cada mirada, cada risa, cada plato compartido en la cocina es un recordatorio de la suerte que tienen de haberse encontrado, de poder compartir su vida, de poder construir juntos un futuro lleno de amor, ternura y esos momentos que, aunque simples, son los que hacen que todo valga la pena.